Tengo 76 años. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era un éxito. Eso es lo que decía la gente. Eso es lo que decían los números. Construí una empresa que llegó a valer más de $200 millones. Trabajé sin descanso. Días largos. Noches aún más largas. Siempre me repetía lo mismo. Lo hago por mi familia. Algún día lo entenderán. Desde fuera, mi vida parecía admirable. Respeto, poder, seguridad. Pero nadie vio lo que dejé de lado para llegar ahí. Nadie vio las cenas vacías, las llamadas que pospuse, las promesas que dije mañana. Recuerdo cuando mi hija era pequeña. Me esperaba despierta solo para verme llegar. Yo le sonreía, y al día siguiente volvía a irme antes de que despertara. Pensé que el tiempo se podía recuperar, que el éxito compensaría la ausencia, que más adelante habría espacio para todo. Me equivoqué. Un día, sin darme cuenta, la distancia ya no era solo física, era emocional, silenciosa, irreversible. Y lo más doloroso es que no hubo una gran pelea, no hubo un momento dramático, solo un lento alejamiento. Todavía recuerdo el instante exacto, en el que entendí que algo se había roto entre nosotros. Pero en ese momento, aún creía que podía arreglarlo. Nadie sabe esto, pero el dinero no fue lo que me alejó de mi hija. Eso es lo que todos asumen, incluso ella. La verdad es más incómoda. Cuando la empresa empezó a crecer, algo dentro de mí cambió. No era ambición, era miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a fallar. Miedo a que, si me detenía un segundo, alguien más tomaría mi lugar. Y ese miedo me volvió rígido, controlador, silencioso. Empecé a corregirla en todo. En cómo hablaba, en cómo pensaba, en las decisiones que tomaba. Yo lo llamaba protegerla. Ella lo sentía como juicio. Cada conversación se volvió una evaluación. Cada logro suyo, algo que yo podía mejorar. Cada error, una decepción que yo no sabía callar. Nunca le grité, nunca fui violento, pero tampoco fui un refugio. Recuerdo una cena en la que me habló de un sueño que tenía. No era práctico, no era seguro, no encajaba con la vida que yo imaginaba para ella. Le dije una sola frase, corta, fría, y vi algo apagarse en sus ojos. No discutimos, no lloró, solo asintió, como quien aprende a no volver a intentarlo. A partir de ahí, empezó a contarme menos, a esconder partes de su vida, a hablarme solo de lo necesario. Y yo, en lugar de preguntar, me convencí de que así era mejor, hasta que entendí que el silencio que había entre nosotros no era distancia, era protección. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles. No me pedía consejo, no me presentaba a sus amigos, no me hablaba de sus miedos. Yo seguía ahí, pero solo como una figura lejana, predecible, difícil de complacer. Lo curioso es que, mientras más éxito tenía, menos espacio parecía haber para mí en su vida. Un día la vi tomar una decisión importante. Sin consultarme, algo dentro de mí se rompió. No por la decisión en sí, sino porque ya no me necesitaba. Y en lugar de preguntarme por qué, me defendí. Me volví aún más crítico, más distante, más correcto. Empecé a hablarle como hablaban en la oficina, con lógica, con cifras, con advertencias, no con afecto. Creí que estaba siendo un buen padre. Ella empezó a tratarme como a un extraño educado. Recuerdo una frase que me dijo, casi sin emoción, papá, contigo siempre siento que estoy rindiendo un examen. No supe qué responder, así que no respondí. Ese fue el problema durante años. Siempre tuve palabras para los demás, pero silencio para ella. Pasó el tiempo. Las conversaciones se hicieron breves, cuidadosas, sin riesgo, y aunque nunca dejamos de hablarnos, había cosas que ya no se decían, hasta que ocurrió algo inesperado. Algo que no tuvo nada que ver con dinero, ni con trabajo, ni con éxito. Algo que me obligó a verme como ella siempre me vio. Ocurrió en un lugar que nunca imaginé. No fue una discusión, no fue una tragedia. Fue algo pequeño, pero definitivo. Estaba sentado frente a ella, por primera vez en años. No tenía nada que enseñarle, nada que corregir, nada que advertir. Ella hablaba con calma, segura, como alguien que ya no necesita aprobación. Yo asentía, pero por dentro sentía una incomodidad difícil de explicar. No era orgullo, era irrelevancia. Me di cuenta de que ya no ocupaba el lugar que creía haber ganado. No era su guía, no era su referente, solo era su padre biológico. Y eso dolió más de lo que jamás admitiría. En ese momento entendí algo que nunca quise aceptar. El control no construye cercanía. La perfección no genera amor, genera distancia. Ella me miró como se mira a alguien que fue importante, pero que pertenece al pasado. No hubo reproches, no hubo lágrimas, solo una frase, dicha sin intención de herirme, que aún resuena en mi cabeza. Una frase que me hizo entender cuánto tiempo llevaba perdiéndola, sin darme cuenta. Pero esa frase, esa la guardé en silencio, porque admitirla significaba aceptar algo para lo que no estaba preparado. Después de ese encuentro,
algo cambió en mí, no de golpe, no de forma visible. Fue una inquietud constante, como una pregunta sin respuesta. Empecé a recordar escenas antiguas, momentos que en su día consideré insignificantes. La vez que no fui a verla porque no era tan importante. El consejo que nadie me pidió. La corrección innecesaria. Nunca fueron grandes errores. Eso es lo peligroso. Fueron pequeñas grietas, repetidas durante años. Me di cuenta de que siempre creí que el respeto se imponía, que la autoridad se mantenía, que el amor se daba por hecho. Nunca aprendí a escuchar sin evaluar, a acompañar sin dirigir, a estar sin intervenir. Y cuando quise hacerlo, ya era tarde para practicar. Intenté escribirle un mensaje, lo borré. Intenté llamarla, colgué antes de que sonara. ¿Por qué? Por primera vez. No sabía quién tenía que cambiar. Yo había construido imperios desde cero, pero no sabía cómo reconstruir una conversación sencilla con mi hija. Y entonces entendí algo aún más duro. No la había perdido por ausencia, sino por presencia mal entendida. Estuve ahí, pero no como ella necesitaba. Y todavía no sabía si había alguna forma de volver atrás, sin romper lo poco que quedaba. Empecé a observarme con una honestidad que nunca antes me permití. En las reuniones hablaba menos. En casa, el silencio pesaba más. Me pregunté algo que jamás me había preguntado en 76 años. ¿Y si siempre estuve equivocado? No sobre el trabajo, no sobre el dinero, sobre la forma en que creí que se ama. Pensé que amar era preparar el camino, evitar errores, endurecer para que no doliera después. Pero nunca entendí que el amor también necesita espacio, confianza y, sobre todo, humildad. Recordé una frase que ella me dijo muchos años atrás, casi en broma. Papá, contigo nunca puedo ser débil. Yo me reí en ese momento. Hoy, no me parece gracioso, porque ser fuerte todo el tiempo no me convirtió en un buen ejemplo. Me convirtió en una pared contra la que ella aprendió a no chocar. Y lo más inquietante fue darme cuenta de algo más. Yo tampoco sabía ser débil, nunca con ella, nunca con nadie. Quizás por eso me volví tan exigente, porque si yo no me permitía fallar, tampoco podía permitirlo en quien más quería. Ese pensamiento me persiguió durante noches enteras, hasta que entendí que el problema no era el pasado, sino lo que aún no me atrevía a hacer. Algo sencillo, algo incómodo, algo que nunca había hecho como padre, pero aún no sabía si tenía el valor suficiente para intentarlo. Pasaron semanas antes de que hiciera algo, no porque no supiera qué hacer, sino porque sabía exactamente qué tenía que hacer, y me aterraba. Toda mi vida resolví problemas tomando decisiones. Aquí no había decisiones, solo exposición. Pensé en pedir perdón, pero no ese perdón cómodo que limpia la conciencia, uno real, sin explicaciones, sin justificaciones. Y entonces apareció la pregunta que me paralizó. ¿Y si ya no lo necesita? Nunca consideré que mi oportunidad no fuera eterna. Una tarde encontré una vieja foto, ella y yo. No estaba posando, no estaba esforzándose por hacerlo bien, estaba riendo. No recordaba la última vez que la vi así conmigo. Entendí que no había perdido su amor de golpe, sino lentamente. Cada vez que prioricé tener razón, por encima de estar presente, me senté con el teléfono en la mano. Durante mucho tiempo, no sabía cómo empezar, porque por primera vez en mi vida, no quería controlar el resultado, solo quería decir algo, sin saber qué vendría después. Marqué su número, el tono sonó una vez, dos, y justo antes de que atendiera, me di cuenta de algo que me dejó sin aire. No estaba seguro de quién iba a escuchar del otro lado. Contestó, su voz era tranquila, educada, casi y cuidadosa, no sonaba molesta, y eso fue lo que más me dolió. Intercambiamos frases cortas, clima, cosas prácticas, nada importante. Yo buscaba una abertura, un espacio para decir lo que llevaba semanas cargando, pero ella no me la daba, no por crueldad, sino por costumbre. Me di cuenta de que había aprendido a hablar conmigo, sin exponerse, y entonces, sin planearlo, dejé de hablar como siempre lo hacía. No di consejos, no corregí, no expliqué. Solo dije una frase. No era perfecta, no estaba bien construida, pero era honesta. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Pensé que había colgado, pero seguía ahí, respirando. Y en ese silencio entendí algo que nunca quise aceptar. No todas las distancias se cruzan con palabras. Algunas existen, porque alguien aprendió a vivir sin esperar nada. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era la misma. No estaba fría, tampoco cercana. Era cautelosa, como quien se acerca a algo frágil, sin saber si todavía puede romperse. Y entonces dijo algo que cambió por completo el peso de esa llamada. Pero eso aún no puedo contarlo. No respondió de inmediato. Escuché su respiración, suave, contenida, como si estuviera decidiendo si valía la pena seguir ahí. Yo tampoco hablé. Por primera vez,
No quise llenar el silencio. Siempre creí que el silencio era una falla. Ahora entendía que también podía ser un puente. Finalmente dijo mi nombre. No papá, solo mi nombre. Y no sonó como un reproche, sonó como una pregunta. Me di cuenta de que, durante años, ella no había estado esperando que cambiara, sino que fuera real, no fuerte, no correcto, no impecable, real. Le hablé despacio, sin estructura, sin conclusiones. Le dije algo que nunca antes le había dicho, que muchas veces no supe cómo acercarme, sin sentir que perdía el control, y admitir eso me dejó expuesto. Ella no me interrumpió, no me corrigió, no me absolvió. No más tiempo, no más éxito, no más palabras, presencia. Cuando la llamada terminó, no hubo promesas, no hubo planes, pero algo había cambiado. No sabía si para bien, no sabía si era suficiente, solo sabía una cosa. Esa conversación no cerró nada, la abrió, y aún no estaba seguro de si estaba preparado para lo que vendría después. Después de esa llamada, no pasó nada extraordinario, y eso fue lo más desconcertante. No hubo mensajes largos, no hubo reconciliaciones repentinas, no hubo escenas emotivas, solo pequeños gestos, un mensaje breve de vez en cuando, una respuesta que ya no sonaba automática, una pregunta sincera. Yo tenía que luchar contra mi impulso natural, querer acelerar todo, reparar años en semanas, cerrar la herida con lógica, pero entendí que esta vez no me tocaba dirigir. Cada palabra que escribía, la leía 2 veces antes de enviarla, no para perfeccionarla, sino para asegurarme de que no escondiera control. Descubrí algo incómodo. Yo no sabía relacionarme sin ocupar espacio, así que empecé a retirarme un poco. No por indiferencia, sino por respeto. Y en ese espacio nuevo, empecé a sentir algo que no había sentido en décadas. Incertidumbre, no saber qué lugar ocupaba, no saber qué venía después, no saber si estaba haciendo lo correcto. Pero esta vez no huí de eso. ¿Por qué? Por primera vez, no quería tener razón, quería estar disponible. Un día me pidió vernos. Nada especial, nada solemne, solo vernos. Ese simple mensaje me dejó paralizado más que cualquier negociación millonaria. No sabía qué versión de mí llevar. El padre, el hombre exitoso, el anciano arrepentido. Al final entendí algo esencial. No podía llevar ninguna máscara. Llegué antes, como siempre, pero esta vez no para controlar el entorno, sino para calmarme. Cuando la vi entrar, noté algo distinto. No en ella, en mí. No sentí la necesidad de evaluar, ni de anticipar, ni de corregir. Solo sentí miedo. Miedo de arruinarlo. Miedo de decir algo innecesario. Miedo de volver a ser quien siempre fui. Nos sentamos frente a frente. Hubo una pausa larga. Y en esa pausa entendí algo definitivo. Todo lo que había construido en mi vida. No me había preparado para ese momento. Porque esto no se trataba de éxito, ni de redención, ni de finales felices. Se trataba de aceptar que algunas cosas no se recuperan, solo se transforman. Y justo cuando iba a hablar, ella hizo algo que no esperaba. Ella no dijo nada al principio. Sacó el teléfono, lo dejó boca abajo sobre la mesa, y me miró como nunca antes. No había reproche en sus ojos, tampoco expectativa, solo presencia. Y entonces entendí lo que ese gesto significaba. Me estaba dando algo que yo nunca supe dar del todo. Tiempo, atención, silencio. Hablamos despacio, no del pasado, no de errores específicos. Hablamos de quiénes éramos ahora. Por primera vez, no intenté enseñar, no intenté justificarme, no intenté ser admirable. Solo fui un hombre de 76 años, admitiendo que confundió control con amor. Cuando nos despedimos, no hubo promesas, solo una frase sencilla: podemos volver a hablar. Y esa frase, para mí, lo fue todo. Porque entendí algo, que quiero dejarte a ti, que todavía tienes tiempo. El amor no se demuestra siendo perfecto, se demuestra siendo accesible. El éxito no arruina las relaciones, lo hace la necesidad de tener siempre razón. Y si hoy sientes que alguien se está alejando, no intentes corregirlo, acércate sin defensas, escucha sin preparar respuestas. Y recuerda esto, nunca es tarde para ser honesto, pero siempre es temprano para empezar.